Bienvenidos, muy buenos días. Esto es News and Coffee, es el Sur en Coffee de la Plaza Foch. Su servidor, Anderson Boscawen, para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Esta en una semana pesadísima, con Chuchaqui vicepresidencial encima. Tenemos terna confirmada. María Alejandra Vicuña, como lo había adelantado la posta, es la primera de la terna, la más opcionada a recoger los 69 votos con la ayuda de las minorías de oposición en la Asamblea y la bancada de Suma, ex aliada de Creo. Para revisar este y otros temas tenemos al buen amigo de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, asambleísta Roberto Gómez, jefe de bancada de Creo. Gracias por estar aquí. Un gusto, Anderson, y un gusto estar aquí con todos los amigos nuevamente. Vamos por el principio. La terna vicepresidencial, su bloque se ha reunido a discutirlo. El no se pone por delante. Se pone fuerte porque lo que el Ecuador necesita, por lo que el Ecuador votó, es por un cambio, ¿no? Yo creo en lo particular, y yo he expresado mi opinión personal, que iba a ser discutida en el bloque y que seguirá siendo discutida durante la tarde de hoy, que es que quien propuso el binomio del presidente Moreno fue el Movimiento Alianza País. El Movimiento Alianza País es el responsable de todo lo que haga ese vicepresidente y ese presidente. En consecuencia, quienes tienen que con su voto favorable autorizar la nueva vicepresidenta de la República, propuesta por el presidente, y responsabilizarse por sus acciones, es el movimiento oficialista. En consecuencia de eso, también hay que reconocer en alguna medida que, como es prerrogativa del presidente nacional del Ecuador, del presidente del Ecuador, proponer con quién él quiere participar, pues una consideración sería simplemente decir que eligen ustedes y hay propuestas de abstención. Pero sin embargo, el Ecuador... ¿Qué querían ustedes? ¿Que cojan un vicepresidente de Creo? No, evidentemente no. Pero por lo menos a alguien que represente algún tipo de cambio de visión con respecto a la sociedad, de que no simplemente se va a defender lo mismo que ya existía, sino alguien que haya hecho algo razonable y favorable con respecto a qué. Pero te insisto, ¿cambio por qué? Si el que está gobernando es el partido de gobierno, Alianza País. Porque representan lo mismo, porque quienes tienen que responsabilizarse por quien va a acompañar al presidente y por sus acciones es Alianza País, como tiene que responsabilizarse por la corrupción sentenciada por el juez del vicepresidente de la República. Debieron, para poder tener la opinión pública favorable, al menos presentar a alguien que represente algún tipo de cambio con respecto a la política general. Esto y la presentación que han hecho de esa terna, pues evidentemente refleja que la inercia que se heredó con respecto al correísmo en términos de la economía es la misma. Ahora, el Ecuador sí necesita, y esto se conversó mucho ayer, una respuesta contundente en contra de lo mismo de siempre. Más allá de respetar las individualidades de cada una de las personas de la terna, el Ecuador, por parte de un movimiento de oposición, sí necesita una respuesta contraria contraria, que represente el rechazo a lo mismo de siempre. Y que con el voto favorable sea el oficialismo el que se responsabilice de elegir a las personas de la terna. ¿Cuántos votos tiene su bancada en estos momentos? Nosotros, más allá de los números, que no son relevantes nunca para nosotros, sino los principios y todas las personas que se mantienen fieles. No son relevantes para ustedes, sí. Son relevantes para lo que hacemos matemática legislativa. Claro, y es importante eso, pero eso cae siempre, yo lo digo, lo voy a decir de una manera muy frontal. El cálculo político, si nosotros habríamos respondido al cálculo político, habríamos escuchado a quienes nos decían que era imposible que el juicio político pase el cálculo. A quienes nos dijeron que cuando le íbamos a presentar por segunda vez ni siquiera íbamos a tener el resto de las firmas. Y luego se demostró que 63 asambleístas, más una luz de dignidad por parte del oficialismo, que tradujo sus palabras en acciones, firmaron. Vamos a conversar de eso, pero me gustaría aclarar, la pregunta no es en vano, ¿cuántos votos tiene su bancada? Porque hay mucho ruido en los pasillos legislativos de una desbandada en Creo. No, yo creo que no se trata de una desbandada en un lugar o en otro, se trata de quién mantiene los principios con los que la organización propuso al Ecuador, logró llegar a la segunda vuelta. Lo que defendimos, lo defendimos, pasamos la página ya y el Consejo Nacional Electoral puso a quien puso, sin embargo los principios fueron absolutamente claros. Y si nosotros dijimos... Si nosotros dijimos... ¿Con cuántos votos cuenta su bancada? Si nosotros dijimos al Ecuador
que no íbamos a apoyar ninguna subida de impuestos, pues es traicionar esa propuesta, votar a favor de los impuestos. En consecuencia... Se refiere a Franco Romero, por ejemplo. Sí, él hizo eso. Y la argumentación es increíble, ¿no? Es que hay una parte muy buena que beneficia a alguien, como que si la economía fueran sectores aislados que no tienen nada que ver entre sí. Primero. Segundo, eso es como morder una manzana envenenada. Usted le dice, hay una partecita de la manzana que está envenenada, usted se muere de hambre. ¿Qué hace? Llegan ustedes a la Asamblea con 34 legisladores, la ruptura con Suma los deja con 25 legisladores en la bancada de Creo. Franco Romero, votando por su cuenta, los puede dejar, aunque no se desafilie de la bancada todavía, con 24 votos. Los votos de Esteban Bernal y de Fernando Burbano, asambleístas por Creo en alianza con Juntos Podemos, son también votos con los que no cuentan en todas las ocasiones que quisieran. Creo se hace chica. No, Creo se agranda cuando defiende los principios. 34 a 22. Primero. Segundo, yo creo que la votación en contra de uno de los principios básicos que nosotros defendimos en campaña, que fue no subir impuestos, implica una separación natural por parte de él, más allá de que tiene o no que comunicarse. Segundo, pues Esteban Bernal estuvo ayer en la reunión de bloque que tuvimos con Guillermo Lasso. ¿Se va a alinear el voto? Por eso es que el día de hoy vamos a seguirlo debatiendo, porque es absolutamente relevante hacerlo. Y el debate va en ese sentido, de que hay una decisión de que todos los miembros del bloque pues la respeten. Lo único importante es decirle a los ecuatorianos que los números solo cuentan cuando se hacen cálculos y solo cuentan cuando alguien te puede decir después, ¿y tú cuánto representas para ver qué hacemos? Los números para nosotros son importantes, son el número de ecuatorianos que quieren un empleo, que defendieron nuestra posición y que quieren que nosotros seamos consecuentes con esa posición. ¿Te sorprende que Suma se haya allanado a la voluntad presidencial y vaya a dar su voto a favor de la terna vicepresidencial? Yo creo que un movimiento de oposición no puede responsabilizarse por las decisiones de otro partido político en el poder, especialmente si es un partido político de oposición. Nosotros, por eso yo le digo, no podríamos avalar con nuestro voto favorable a cualquier persona que ponga el presidente Moreno en la terna. No lo podríamos hacer, porque los responsables de las acciones del vicepresidente de Moreno, que fue vicepresidente de Correa, Jorge Glass, es de Alianza País, de los que hoy se llaman, yo lo rechazo, ovejunos, porque el presidente no puede llamarlos ovejunos, más allá de que se explique por qué lo hace, no lo debe hacer, ni a los que le llaman morenistas, por no ponerle otro nombre, por no calificar a nadie. Pero la realidad es que ellos sí son los responsables porque ellos lo defendieron. El presidente actual se defendía a él como el de las hidroeléctricas. Claro que lo sabemos que lo era. El vicepresidente Glass hizo lo que hizo parándose al frente de la Asamblea Nacional diciéndole al Ecuador que ahí en ese terreno aplanado él veía una refinería. Pues. Con respecto a la pregunta de Suma... En una comisión general en la que se quedaron prácticamente todos los asambleístas de oposición legitimando la participación de Jorge Glass. Y también es que había que estar, a nosotros nos eligieron para estar. Y salvo el momento en que fue Patricio Rivera a posesionarse, que no debía posesionarse porque hace 8 meses él ya fue notificado y tenía 15 días para hacerlo, en donde está, ahí no estuvimos porque no hay que legitimar este tema porque no había nada que hacer. No, pero hoy ustedes legitimaron una comisión general que no tenía nada de comparecencia. No, una comisión general a la que tenemos que ir a preguntarle. ¿Sabe qué es lo que le preguntó Homero Castañer en esa comisión general? Le preguntó que la carta que Andrés Paz le envía el 1 de enero del 2015 diciéndole a Correa que su vicepresidente estaba recibiendo coimas, aparentemente depósitos y sospechas de eso, si el presidente Correa le había dicho algo con respecto a eso a su vicepresidente. No lo respondió. Y hoy serán partes de las pruebas que también serán anunciadas durante la comparecencia. El juicio político mencionaba usted y lo traía a la mesa, el apoyo que tuvo Marcia Regui de Alianza País, la única firma Verde Flex que se sumó al pedido de juicio político de manera oportuna. Ayer en este mismo espacio, en esa misma silla, Daniel Mendoza, coordinador del bloque País y Aliados, justificaba su no participación o su no firma en el juicio político, asegurando que a él le hubiera gustado que este fuera un juicio político impulsado por todas las bancadas, incluyendo la oficialista. Bueno, pues de manera evidente el impulso de la bancada oficialista está por quienes toman la decisión de firmar. Y ahí está la prueba de quien firmó. Daniel Mendoza se está lavando las manos. Totalmente. Primero. Segundo, como está redactado el juicio político,
más allá de que hay una tarea de proponente que en alguna medida he sido delegado a tener por los solicitantes, como está escrito dice, mejor dicho, los abajo firmantes presentamos la solicitud. Debido a eso, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, cuando notifica el abocamiento del conocimiento y la sesión que se hará el día de hoy, notifica a 63 personas. En alguna medida hace una diferenciación porque de todas las comunicaciones formales y todo lo que ha sucedido, pues ha tenido una delegación de acción, de hecho, para llevarlas a cabo. Pero el juicio político, justamente para no tener que lidiar con este tipo de cosas, que alguien pretenda decir que no, es que es egoísmo, que es el del uno, que es el del otro, ha sido llevado de la manera de que quienes representamos a los ecuatorianos, que estamos hartos de la corrupción y que no somos parte de ella, tomemos, dejando a un lado cualquier tipo de celo político y cálculo, porque el cálculo ¿usted mata, cree que la bandera del juicio político no se la ha llevado a su partido? La bandera del juicio político, el juicio político primero no se puede dar sin la firma de un número asambleísta superior a la de mi partido. Pero yo creo que el Ecuador también reconoce el impulso que hemos hecho. Porque no parece que fuera el pensamiento de Guillermo Lasso, el presidente de su partido, que sí había dicho claramente que sin la voluntad de Creo este juicio político no hubiera sido posible. Bueno, yo tuve una entrevista, creo que con usted, por mayo o junio, diciendo ya que el presidente tenía que salir, el vicepresidente tenía que salir con un juicio político y debía renunciar. El inicio de las cosas, pues absolutamente relevante. El impulso del primero, como fue presentado, porque el primero dice yo, Roberto Gómez Alcíbar, presento esto, sí, a diferencia del segundo, pues claro, el inicio en esa representación, inclusive hay una cláusula en esa parte que dice que todo el texto es una responsabilidad de mi organización y mía en particular. Evidentemente esa es la razón por la cual el impulso original de este juicio, que evidentemente, como le rectifico, no se puede dar solo con 24 firmas o 34 en aquella época, tiene un origen. Sin embargo, es un juicio que representa al pueblo. Nosotros somos representantes de la ciudadanía. Y negar el juicio político es negar el juicio de la ciudadanía al vicepresidente de la República. Guillermo Lasso tiene toda la razón al decir lo que dice. Y yo creo que en alguna medida el Ecuador lo reconoce. Pero este segundo texto, que tiene una base del 90% del primero, pues tiene una colaboración entre todas las bancadas de oposición. Tuvo una opinión, evidentemente, pero más allá de eso, tiene la particularidad de esta redacción que le digo. Porque igual el primer juicio político fue firmado por 60 asambleístas. El segundo, justamente por esto, porque queríamos decirle al Ecuador que no solamente de un lado de la Asamblea Nacional iban a tener representantes fiscalizando al vicepresidente, sino que yo tenía que asegurarme, y en general esa fue la sensación, de que los ciudadanos sepan que hicimos todos nuestros esfuerzos posibles porque alguien del oficialismo firme. Y lo dijimos decenas de veces. No pasamos por los curules viendo todas las firmas, pero cuando pasábamos por los curules no íbamos a sentarnos a conversar con nuestros amigos, pues. Y yo pasé por los curules. ¿Le hizo la invitación formal a Daniel Mendoza solo para cerrar ese tema? Absolutamente. Lo hice. Como lo hice públicamente con todos. Se viene un fin de semana frenético en la Asamblea Nacional. Hoy han sido convocados por la Comisión de Fiscalización para iniciar o tratar de resolver alguna fórmula legal con la que darle fin al juicio político. Fin me refiero a que esto llegue al Pleno y se dé el juicio político, o fin de que esto se suspenda o el Pleno se inhiba o el camino legal que tomen. Mañana deberán escoger a la vicepresidenta y el domingo ha sido convocado Jorge Glass ya en calidad de ex vicepresidente. Llegaron tarde. La Asamblea llegó tarde. Sí, bueno, llegaron tarde ustedes asambleístas, sí, ¿no? La Asamblea llegó tarde y eso es una cuestión que el Ecuador tiene que juzgar. Y tiene que juzgar también quién lo empujó el juicio para que llegue a tiempo y quién lo blindó. Es evidente que todos los delitos y toda la falta de confianza que justificaban el juicio político sucedieron antes del mes de junio. Todo era conocido. Los dos juicios, en su estructura, en sus fundamentos, son muy parecidos. Son muy parecidos. La única diferencia fue la presión social y que la realidad es que no pudieron contener más lo que era inevitable. Y lamentablemente pretendían, y algunos todavía pretenden, confundir a la ciudadanía con cualquier tipo de argumentos que, a razón
a cualquier tipo de razonamiento lógico, son inválidos, no sirven para nada. A estas alturas, ¿el juicio político debe o no archivarse? No se puede archivar. La presidenta de la comisión... Perdón, archivarse, no, suspenderse el pleno, inhibirse de conocerlo. No puede el pleno inhibirse de conocerlo. Es una de las fórmulas que estudian. Es que ahí viene la cuestión, ¿no? Lo que quieren imponer, porque tienen unos votos con los que pueden imponer cosas que no deben hacer. No nos olvidemos que nosotros en nuestra justificación de juicio político ponemos que el CAL no tiene nada más que hacer que verificar que estén las partes con las que tiene que contar el juicio completas y pasarlo, que no puede analizar los fondos. Y que la Corte Constitucional obviamente nos cita, y al citarnos se puede entender que nos da la razón. Sí, consecuencia, lo que tenían antes eran los votos suficientes para hacer lo que no debían hacer. La Comisión de Fiscalización y la Presidenta tienen una responsabilidad, que no es evaluar cosas que quieren hacer por algún tipo de conveniencia política. Tiene la obligación de hacer lo que dice la norma. Y con respecto al juicio político... Tiene la obligación de hacer, déjeme que me ponga del otro lado, tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución. La Constitución establece que se puede seguir un juicio político contra el vicepresidente de la República, no contra un ex vicepresidente de la República, que es el caso ya de Jorge Glass. No, eso no lo dice, se asume. No lo dice. Hombre, no dice, no se puede seguir contra un ex vicepresidente de la República. Esto es derecho público, se hace lo que se dice, no lo que no se dice. Lo que pasa es que el proceso, cuando ya es calificado por el CAL, a diferencia de los anteriores, y además tiene el aval de la Corte Constitucional y el conocimiento y la vocación de conocimiento de la Comisión de Fiscalización, el juicio ya empezó con el vicepresidente absolutamente en funciones. Y eso, en consecuencia, tiene todos los argumentos legales de todos los abogados que hemos conversado, que no tienen ningún interés en archivar el juicio, porque no tienen ningún interés político de que el vicepresidente se defienda en la Asamblea y nosotros lo interpelemos en la Asamblea. Pues dicen que es absolutamente válido y que debería ser así. Además, que la Comisión de Fiscalización con respecto a los ministros puede archivar de por sí todos los juicios. Sin embargo, cuando se refiere al presidente y vicepresidente, tiene la obligación de emitir un informe al CAL que debe ser conocido en el Pleno para su votación. Sí. Es decir, no puede hacer algo distinto a eso. No le contempla bajo ningún concepto la posibilidad de hacer algo distinto a eso. Esa es la realidad. ¿Va a haber votos en la Asamblea para cumplir el juicio político? Tenemos que censurar al vicepresidente de la República. No, la pregunta es si va a haber votos. Si yo me hubiera preguntado eso y si eso hubiera sido valedero para empujarlo, probablemente no hubiéramos empezado. Nosotros tenemos una tarea que cumplir y por estar en aparente minoría los ciudadanos no van a renunciar a exigirnos que la cumplamos, ni nosotros vamos a renunciar a cumplirla. Y en ese sentido, los números... ¿De qué sirve censurar a un muerto político como Jorge Glass a estas alturas? ¿Por qué? Porque las funciones del Estado evidentemente tienen su independencia y cada uno tiene la posibilidad de hacer alguna de las cosas con respecto a la realidad del Ecuador. La función ejecutiva en su momento lo señaló con el dedo, le retiró las funciones, lo reemplazó y dijo que era un pillo en una medida. ¿No se acuerdan ustedes ese chiste que dijo Moreno, que no sé si lo dijo como chiste o no, de que le manda la carta a Papá Noel y le dice, mándame $100, pues no será que me lo mandas con el vicepresidente, que el muy pillo se me robó 30, ¿no? No sé a qué vicepresidente se referiría, pero en la coyuntura actual podemos intuir a quién. Eso hizo el presidente del Ecuador, la función ejecutiva. La función judicial, pues tiene una tarea, en un juicio, identificar delitos penales y poner una sanción que tiene una pena. Entonces está la sentencia de culpabilidad y luego la pena. Esa pena podría o no ser aplicable. Y una vez encontrada esa pena, igual la función judicial tiene la obligación de seguir investigando todo lo necesario. Entonces, la sanción y la pena, función ejecutiva, función judicial, función legislativa. La función legislativa tiene que fiscalizar finalmente para repararle al Ecuador todos los archivos que ha hecho, toda la impunidad y lo que no ha hecho en los últimos 10 años. Y pueden censurar y destituir. Correcto. Destituido ya está, censurado no. Exacto, y luego viene la sanción. La sanción, mejor dicho, viene la declaración de culpabilidad, que es la censura, que tiene implicaciones que en este caso, pues, más allá de que esté preso ya y que seguramente va a pasar preso mucho más que 6 años, no podría ejercer la función pública. Pero más allá de eso es la sanción moral del pueblo en la representación de la ciudadanía y el cumplimiento de la labor de fiscalización de la Asamblea Nacional para con eso. No solo eso, en el juicio político, los correístas decían y hablaban de las pruebas y pretendían confundir las tareas de las funciones del Estado, que son absolutamente independientes. Nosotros no somos jueces penales y no sancionamos ni con prisión ni con multas económicas. Sancionamos con responsabilidad política, censura y destitución. La censura conlleva un proceso de juicio político que, como le comenté, ya empezó.
Al haber empezado el juicio político, ellos querían confundir diciendo que tenían que haber indicios de responsabilidad penal por alguna de las tres cosas del vicepresidente. Evidentemente la Corte Constitucional no lo comparte, porque las cosas por las cuales el vicepresidente han sido sancionados, ya sentenciado, pues no incluye las investigaciones que coincide que se han hecho con respecto a concusión, peculado, enriquecimiento ilícito que el fiscal las ha anunciado. Quizás eso les sirve a los correístas para sentirse bien con lo que van a hacer y no tener que retractarse con respecto a la confusión que generaron en el Ecuador. Pero un juicio político es un juicio de la confianza, de separar del cargo a un funcionario y de censurarlo, sancionándolo moralmente en representación del pueblo, de que su permanencia en ese cargo representa un entorpecimiento del normal desarrollo de la nación. Pero que dice también que no es necesario encontrar indicios de responsabilidad penal previos para iniciarlo, y dice que una vez encontrada la censura, si es que se encontraran indicios de responsabilidad penal, habría que pasarlo a la función judicial. ¿Qué implica esto? Que en el proceso del juicio político también se encuentran otros indicios de responsabilidad penal que la Fiscalía y la función judicial tendrían que investigar obligatoriamente, pues. Entonces, no solamente el proceso del juicio político se deriva en la censura y destitución, que son dos cosas diferentes, porque dice censura y destitución de caber el caso. En consecuencia, los considera como dos elementos independientes entre sí, que podría uno darse después del otro. Entonces, todos estos indicios de responsabilidad penal, como por ejemplo, ¿cuál? El de la carta que yo le comenté de Andrés Páez, que le manda al presidente de la República. Ayer ha sido llamado el y que 3 años después, porque esto fue, hoy se cumplen 3 años, esto fue el 1 de enero del 2015, el 5 de enero a él le responden, y hoy, 5 de enero del 2018, ayer, 4 de enero del 2018, él ya fue a declarar recién, 3 años después. Entonces, hay o no hay indicios... tarde, ¿no? Pero hay o no hay indicios de responsabilidad penal con respecto a un fiscal que no hizo nada al respecto en ese momento. Bueno, ¿qué esperan para proponer un juicio político? O al presidente de la República, que en ese momento le dijeron, oye, tu vicepresidente, por ahí el tío está recibiendo unos billetes. ¿Y qué hizo al respecto? Entonces, el proceso del juicio político como tal, no solamente implica, primero que eso, es un proceso que tiene sus etapas, que tienen que ser cumplidas, que hay una obligación de cumplirlas, y que es la tarea de fiscalización de la Asamblea Nacional, y que no por contar o no contar con los votos, vamos a empezarlo o no empezarlo, o a empujarlo o no empujarlo, o a repetirlo o no repetirlo. Por eso es que los votos, quizás es por solo tener 6 meses en la Asamblea, y que pesen mucho más para mí, Berta Talbot otras cosas. Le envía la primera pregunta, así como está actuando el presidente Moreno, ¿cree que pueda perder la consulta? Yo creo que es una consulta que los ciudadanos la acogen como propia. Yo creo que los ciudadanos la acogen como propia. Los ciudadanos que acogen como propia la consulta porque no se les preguntó lo de la elección indefinida. Los ciudadanos acogen como propia la consulta porque saben que la ley de plusvalía ha terminado de matar un sector de la construcción y eso tiene las consecuencias que tiene, o contribuye a las consecuencias que el Ecuador vive con respecto al desempleo. Sabe que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pues es simplemente un grupo de amigos que fueron todos funcionarios del correísmo o tuvieron que renunciar a cargos en Alianza País para poder ejercer ese cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Y que es verdad que seguramente, porque hay que ser sincero en esto, ¿no? Seguramente alguno de ellos se merecía estar ahí. Pero no es posible que no hayan ciudadanos honestos, probos, buenos, que no pertenezcan a la fila del oficialismo o al gobierno de Rafael Correa, que puedan haber tenido mejores puntuaciones o pudieron estar ahí también. No es posible que solo en un partido haya eso. Y de hecho, fracasaron en sus acciones por toda la corrupción que tenemos. Sebastián Jauregui le pregunta, ¿cree que la llegada del loco del ático puede afectar en algo el juicio político a Jorge Glass? Yo creo que yo creo que no. Yo creo que a fin de cuentas, si uno mide lo que ha hecho ese movimiento en general o de los líderes de ese movimiento, y es una cuestión que hay que reconocer, más allá de lo que se pueda hablar del pasado, que lamentablemente por una justicia que nunca determinó nada, el Ecuador pues nunca pudo tener una sentencia sobre nada, ni absolutoria ni condenatoria, pues lo que están haciendo el día de hoy y que han hecho y que dicen que han hecho siempre es correcto. Denunciar la corrupción, denunciar a los corruptos, pelearlo, si se quiere, porque hay quienes dicen que es para justificar lo que se supone que hicieron. Pues mire, el Ecuador tendrá que juzgar, nunca habrá una sentencia, lamentablemente,
Y yo creo que la tarea de ese movimiento político y la renovación de liderazgos en el Ecuador y que los ciudadanos tengan más opciones siempre será favorable. Greta, más opciones siempre son mejores que menos opciones. Greta, la pregunta, asambleísta está, creo, cayendo en el radicalismo. No. Me imagino que se refiere a que se oponen a todo. A esto que se ponen a todo, como fue un poco la presentación de la entrevista de hoy que la vi. ¿Qué nos heredó Rafael Correa? Deuda, corrupción, desempleo y niños abusados sexualmente. Porque hasta las carreteras que construyeron tienen sobreprecios, casi todas. O pueden ser demostrados esos sobreprecios. Consecuencias de las políticas públicas en general ellos meten, son consecuencias que tienen resultados malos. En ese sentido, cuando ellos dicen, es que vamos a hacer esta cosa que sí es buena, pero no particularizar, eso lo enmarcan para comunicarlo, pero sin embargo ponen del otro lado políticas públicas que son pésimas para el Ecuador. En consecuencia, hay quienes prefieren enfocarse en eso chiquitito, que parece que los convence que va a tener buenos resultados, cuando nosotros vemos dos cosas. Primero, la política pública en general y segundo, el principio de lo que nos mueve. Si la política pública en general tiene resultados de que la acción de decisión de los ciudadanos se restringe y la acción de decisión de los ciudadanos del Estado se amplía, en términos generales es una mala política, en términos cualitativos. Y si el resultado de eso es que se extraen más recursos de la economía de los que se dejan, pues evidentemente eso es lo mismo de los últimos 10 años, que nos ha tenido el resultado de deuda y desempleo. Sí, al final ustedes no están dispuestos a considerar ni siquiera positiva o beneficiosa una sola propuesta del oficialismo. La ley de violencia contra la mujer. Hombre, porque no se podía oponer a eso, hubiera sido el colmo. No. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo donde se iba a votar a favor de lo que había que votar. Luego ellos lo cambiaron. Luego ellos metieron cosas que no estaban y evidenciaron su real fondo. Que yo no creo que es legítimo defender eso, pero sí creo en la honestidad intelectual. Si alguien defiende algo, que lo diga de frente, que lo defienda de frente y que no lo meta que no abra una puerta a algo, apalancándose en las cosas que los ecuatorianos valoramos más, que es la protección de los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues evidentemente una ley de violencia de género era necesaria, de violencia contra la mujer era necesaria. Su partido no está dispuesto a dialogar, sin embargo, con el partido de gobierno, su partido no está dispuesto a sentarse a conversar cuál es la ruta económica, su partido está buscando juicios políticos en una larga fila que incluyen a Gustavo Yalc, al procurador, a Carlos Ochoa. Su partido no está cayendo en el radicalismo. Nuestro partido representa el 58% de los ecuatorianos que no crean, 52% de los ecuatorianos, según lo que nosotros creíamos, pero digamos que los resultados oficiales es la mitad del Ecuador que no creía en las propuestas del oficialismo. Eso representamos nosotros, una oposición seria, una oposición dura, una oposición que también tiene una propuesta alternativa. Pero cuando les decimos, no suban los impuestos, decimos bájalo. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en que tienes 10 personas que son parte de la economía por sobresimplificar, y tú eres feliz porque a 3 les cobras $10 a cada una. ¿Qué es lo que le decimos nosotros? Y con eso recaudas $30. ¿Qué es lo que le decimos nosotros? Baja todos los impuestos, incluye a las 10 personas en la economía, cóbrale $5 a cada una por sobresimplificar el ejemplo, va a disminuir en términos netos la carga individual de impuestos en los ciudadanos y va a recaudar más. Entonces, ninguna crítica viene solitaria, siempre vienen acompañadas de estas propuestas. El problema es que ellos, como lo ratificó el señor Mangas, pues, miren el diálogo. ¿Qué dijo el señor Mangas? Lo hemos escuchado para que sientan escuchados, pero vamos a hacer que nos da la gana. Hemos creado esa comisión de lucha contra la corrupción que dijimos no, porque la Comisión Nacional Anticorrupción y Fernando Villavicencio estaban cogiendo mucha legitimidad. Entonces teníamos que contrarrestar esto. Las elecciones las perdimos, dicen. Eso no fue ganar la primera vuelta y la segunda la perdimos. Le estamos pagando a Rafael Correa porque es su derecho tener funcionarios públicos en Bélgica a su posición. Entonces, estas son las razones por las cuales nosotros decimos no, y es un no absolutamente razonado, justificado, y que quienes saben que no estamos dispuestos por conveniencia política a dilatar ni a poner a un lado nuestros principios, pues lo valoran. Hay una agenda prometida de fiscalización y juicios políticos
que como ya mencionaba incluye al Procurador General del Estado, al Superintendente de Comunicación Carlos Ochoa, en su momento incluyó al Presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Yaik. ¿Cuándo se reactiva esto después de pasar lo de Jorge Glass? Mire, solo podría especular por qué el oficialismo hoy sí lo va a hacer, si lo hace efectivamente en buena hora. Pero en términos de especular, que quisiera no profundizarlo tanto, pues hay quien en la ciudadanía, de manera suspicaz, te dice, pues claro, quieren tratar de lavarse la cara un poco, ¿no? Si lo hacen ellos por lavarse la cara y lo apoyan, y nosotros lo hacemos porque es nuestra responsabilidad por el Ecuador, y lo logramos, en buena hora para el Ecuador. Yo creo que al momento de lograrse, el Ecuador podrá, de acuerdo a la actuación de quienes del oficialismo sí lo impulsan, dilucidar si fue por lavarse la cara o fue por compromiso. Y yo, en ese sentido, pues, si uno pierde la esperanza, a fin de cuentas, de que la gente en algún momento puede tomar la decisión correcta y rectificar, pues lo pierde todo. En consecuencia, yo prefiero pensar que lo hacen por el mejor bien del Ecuador, pero si es que lo hacen. ¿Tiene un calendario de juicios políticos? ¿Les da para hacer uno por semana, más o menos? Eso es parte de nuestra tarea. Y en la campaña, y creo que ustedes también lo percibieron, ¿no? Evidentemente, hasta estar cercanos con la ciudadanía y de la opinión generarla y recogerla también. La gente decía, ¿y la corrupción? ¿Y la corrupción? ¿Y la corrupción? Y era un tema que evidentemente no era el problema principal de los ciudadanos, porque era el empleo como lo sigue siendo, la delincuencia como lo sigue siendo, la violencia como lo sigue siendo, pero era un tema que nunca se le fue de la cabeza a los ecuatorianos. Y hoy, que cuando se empiezan a destapar todos estos casos, cada uno es peor que el otro, y son por más millones que los otros, pues no hay forma de no actuar con respecto a eso. Y lamentablemente, la acción de la legislación con respecto a la acción de la fiscalización, en alguna medida toma un papel relegado, más allá de que se han presentado propuestas buenas. Ya presentamos, Lourdes Cuesta presentó la propuesta de ley de comunicación, trámite, ¿sí? Ya está en trámite. Hemos presentado nosotros también la abolición de la CENESID, hemos presentado nosotros también la eliminación de la tabla de consumo de drogas, he presentado yo también, como movimiento también, la eliminación del derecho a las utilidades y una reforma en ese sentido, para que quede claro que no debe ser así. Hemos presentado lo de Solca, para que los recursos de Solca ya no pasen por la burocracia, sino que sea como antes de cuando llegó Correa. Los ciudadanos recuerdan que los impuestos que pagaban por las transacciones o por los créditos iban directamente a la lucha contra el cáncer. Hoy una parte de eso va al Estado, que es extraordinariamente bueno, y otra parte de eso va a fortalecer a una organización que el Ecuador confía directamente, sin ningún trámite previo y con todos los controles posteriores. Pero entre la balanza de la impunidad y de lo bueno, hay una razón por la cual en general las conversaciones terminan todas siendo con respecto a la impunidad. Traía usted el nombre de Eduardo Mangas a la mesa, el secretario Mangas, ex secretario Mangas en la actualidad, fue protagonista de un audio filtrado que encendió un ardiente debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, un ardiente debate que fue frustrado por la mayoría oficialista. Recuerdo comentarios de Fabricio Villamar, miembro de su bancada, quejándose de la imposibilidad de debatir en el Parlamento. Recuerdo quejas de Lourdes Cuesta cuando intentaron llamar a comparecer a Carlos Ochoa y fue blindado por el oficialismo, y así le puedo citar muchos ejemplos en que su partido ha dicho hay un bloqueo en la Asamblea para poder pedir información y obtener respuestas a las preguntas. Ayer Marcelo Holguín, de la bancada correísta de Alianza País, ha propuesto al Pleno debatir, no llamar a comparecer, por lo menos debatir la necesidad de llamar a comparecer a Mauricio Rodas a que explique algunos asuntos que tiene pendientes por explicar. Su bancada y el resto de la oposición han sido esta vez los que han bloqueado la iniciativa. Bueno, yo voto que sí. Fue una propuesta que se hubiera... En su bancada hubo negativos, hubo abstenciones y muy pocos sí. Hay revisado la votación antes de venir. Hay una particularidad con respecto a los cambios de órdenes del día, con diferencia con las cosas que son previstas para tratar. Los cambios de orden del día, al no ser consultados previamente y justificados para decir, oye, que no te sorprendan, porque a fin de cuentas la operación es, llega el cambio de orden del día, solamente la carta fue enviada 10 minutos antes al presidente de la Asamblea, se lee, se proponen 10 minutos, no se termina de difundir el texto, de leerlo y todo, y en esos casos hay una buena probabilidad de que hayan diferencias de criterios por distintas razones. Pero si podemos recibir en comisión general
a ciudadanos que vienen a agradecernos por hablar de los transportistas, por hablar de... Ayer también estuvimos con los Alasacas. ¿Le parece normal que el resto de su bancada, usted ya me dice que votó que sí, ¿le parece normal que el resto de su bancada se oponga a obtener respuestas? Bueno, lo que pasa es que el criterio en ese sentido de algunos de ellos, y que es absolutamente válido, yo lo creo así, o por lo menos que haya un razonamiento de fondo, es una muestra de que no es una reacción absolutamente visceral. No puede ser llamado por la Asamblea. Correcto. Ellos sienten que hay quienes defienden que la comisión, los concejales son, y eso es una realidad además, son los que deben rendir cuentas y fiscalizar a la acción del cantón. Yo creo que es absolutamente real y no hay duda de eso. No creo que sea la única forma de hacerlo. Y llamar a un ciudadano que está en una función pública a que cuente algo en la Asamblea sin mezclarlo como fiscalizarlo, porque en alguna medida, y es una realidad también, la Asamblea Nacional está para fiscalizar a los autoridades nacionales, pues no debería ser un impedimento decirle a él venga y cuente, porque así como venimos a felicitar a alguien porque hizo un buen trabajo, a los Alasacas como lo reconocimos, oye, venga, cuéntenos a esto que es la representación del Ecuador, lo bueno o malo que está haciendo. Si lo hubiera ido muy bien porque a Quito lo han declarado destino turístico y lo hubiéramos llamado, se hubieran negado igual si lo llamamos a que nos cuente sobre una realidad. Por eso es que ante la duda hay quienes que se cubrieron en sano y dijeron no, cuidado. Yo dije, oye, pero si va a venir a contar. Si esto hubiera sido debatido de una manera previa, pues yo creo que hubiéramos tenido una posición mucho más homogénea, porque la realidad de estos cambios del día es que son cuestiones veloces, donde en 3 minutos, si no me equivoco, 3 minutos, la defienden y la cambio del orden del día ha sido una estrategia que creo ha aplicado en la mayoría de las sesiones. Nosotros tenemos y se han quejado de los resultados del bloqueo por parte del oficialismo. Sí, pero no tiene ahora razón Marcelo Holguín de quejarse del bloqueo de la oposición y el morenismo. Yo creo que tiene todo el derecho de decir que no hay por qué no llamar a cualquier ciudadano a que cuente algo que la Asamblea quiere que cuente. Y la delicadeza, en sentido del enfoque con la que debe ser convocado, es lo que justificaría que no sea tomado como una acción de fiscalización que le corresponde a otra instancia de un GAR, ¿no? Si a alguien lo llaman para preguntarle, pues si llamas al ministro, si llamas a un ciudadano a que te dé una queja, pues ¿cómo te vas a llamar a un ciudadano que te dé una explicación? Pues si lo puedes llamar a una comisión, ¿por qué no lo puedes llamar al pleno? Pero entramos a la recta final de la entrevista. Asambleísta Roberto Gómez, jefe de bancada de Creo. La hoja de ruta de su partido después de enterrar el cadáver político de Jorge Glass, ¿cuál será? ¿Por dónde empiezan? Bueno, la agenda de fiscalización es una agenda que cada asambleísta ha tomado algo relacionado con su vocación o sus mejores conocimientos o su mayor preocupación. Y ahí los vemos a todos los asambleístas con todos los vicios que fueron mencionados en estos momentos, ¿no? Ochoa, a Rivera, a Yalc, a Espinosa. Y luego la agenda de la propuesta que tiene que ser cumplida, que es la que hicimos, ¿no? Que ya ha sido presentada en una muy buena parte, todos estos proyectos que le comenté hace un momento, a la espera de trámite en la primera parte de la Asamblea Nacional. Y luego, el quehacer normal de una asamblea no solamente es pasarse creando nuevas leyes o reformando las que existen, que hay que reformarlas, sino llamar al ministro y decirle, oiga ministro, cuénteme cómo le ha ido con esta normativa, ¿ha tenido los resultados esperados o no? Para poder corregir en base a eso. Es llamar al alcalde y preguntarle, oiga señor alcalde, ¿esta normativa le impide el normal desenvolvimiento de su municipio o no? Es en las comisiones verificar el cumplimiento de lo que está escrito. Esta ley que dice tal cosa, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Esa es la tarea normal de una asamblea. Cerramos este espacio siempre de la misma forma. Asambleísta Gómez, yo le doy una lista de nombres, usted me dice lo que se le venga a la cabeza cuando escucha a Jorge Glass. Corrupción. María Alejandra Vicuña. Lo mismo de siempre. Eduardo Mangas. Falsedad, engaño. José Serrano. Conveniencia. ¿Y Roberto Gómez? Digamos que el pueblo juegue. Gracias por estar aquí, Roberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por conectarse, por sus comentarios, sus me gusta, sus compartir. Nos vemos aquí el lunes. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan, del Sweden Coffee en la Plaza Foch. Gracias.